Buenas tardes a todos. Es para mí un placer participar en este congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Hombro y Codo. Muchas gracias a todos mis hermanos de Latinoamérica, muchas gracias a mi amigo Byron Torres por invitarme, y aunque sea de manera telemática, es de verdad un auténtico privilegio participar por segunda vez en este congreso. Y bueno, pues se me ha pedido que aborde dos temas difíciles, que son las inestabilidades menores de hombro, y mañana hablaremos de la recidiva del tratamiento de la exposición del hombro. En primer lugar, respecto a las inestabilidades menores de hombro, deberíamos garantizar que todos manejamos un lenguaje común que nos permite entenderlo. Se han descrito muchísimos términos asociados a inestabilidad menor de hombro, muchos acrónimos como IOS, GERD, AMBRI, SLAP, hombro lanzador, AMSI, hiperlasitud, pinzamiento interno del hombro. Son toda una serie de conceptos que hacen referencia a una patología común relacionada con la inestabilidad menor de hombro. Intentando definir lo que es para mí una inestabilidad menor de hombro, diría que es la traslación patológica asociada a hiperlaxitud y sintomática de la cabeza humeral sobre la superficie glenoidea de una magnitud inferior a una subluxación, pero como decía antes, tiene que ser sintomática. Pues bien, en esta situación podemos hablar de dos tipos de hiperlaxitud. Hay una hiperlaxitud congénita que afecta a un porcentaje pequeño de la población, más raramente a ciertas entidades como el Ehlers-Danlos o el Marfan o la osteogénesis imperfecta, y mucho más frecuentemente a una hiperlaxitud benigna. Y luego hay un segundo grupo de hiperlaxitud, que es la adquirida, que es la que vemos en deportistas que para su desempeño tienen que tener una hipermovilidad de sus articulaciones, o en ciertos trabajos que hacen tareas repetidas se puede producir también esa hiperlaxitud. Es importante diferenciar hiperlaxitud de inestabilidad. La hiperlaxitud no es sintomática, la inestabilidad sí es sintomática. La inestabilidad es un problema para el individuo, la hiperlaxitud no es ningún problema. Pues bien, si revisamos los síntomas, comprobaremos que se trata de síntomas menores. Frecuentemente son mujeres jóvenes que consultan por dolor sin inestabilidad clara. Comentan que tienen debilidad, chasquidos, en ocasiones síndrome de que se le queda el brazo como dormido, como muerto. Claramente muchas veces hay una discriminación escapular, y puede haber una dirección determinada que precipita los síntomas. Y luego en deportistas es muy frecuente que haya una disminución del rendimiento deportivo. En esta paciente vemos aquí cómo claramente en su hombro izquierdo tiene una elevación anómala, y sobre todo cuando lo desciende, veis cómo claramente es incapaz de mantener por esa pequeña inestabilidad el hombro bien centrado en la cavidad glenoidea. Esto es lo que muchos pacientes presentan, son síntomas poco precisos, poco claros. En cuanto a la exploración, podemos explorar el hiperlaxitud simplemente viendo la excesiva movilidad de las articulaciones. Todos conocéis el score de Baton, descrito hace ya muchos años, que puntuó la hiperlaxitud entre 0 y 9 puntos, como podéis ver aquí. Pues bien, hay otros rasgos característicos de nuestras inestabilidades menores, como es la de la exploración. Pues puede ser claramente un signo del sulcus que indica hiperlaxitud, o este signo descrito por Boileau recientemente, en el cual se le pedimos al paciente que lleve su mano a la rodilla, vemos cómo se replica este sulcus, o típicamente el signo de Galle. Esta es la misma paciente, veréis como en el hombro derecho no tiene hipermovilidad cuando hacemos el test de abducción, y sin embargo en su hombro izquierdo sí que hay una hipermovilidad con una hiperabducción del hombro en comparación con el contralateral. Este hombro izquierdo es su hombro patológico. Y luego quiero llamar la atención sobre la utilidad que tiene el test de O'Brien. Estos pacientes, la maniobra de O'Brien hace que se desplace la cabeza hacia atrás y hacia inferior, y muchas veces es la que reproduce los síntomas. Entonces, un O'Brien positivo, hay que pensar siempre, sobre todo en pacientes jóvenes, que se trata de un signo de inestabilidad posterior-inferior por hipermovilidad glenohumeral. Bien, es importante identificar la dirección de la inestabilidad, es importante identificar en qué rango el paciente nota dolor de su movimiento. Lo podéis ver en este caso como el paciente tiene dolor en los movimientos de abducción y rotación externa. En cuanto a los datos de imagen, la inestabilidad menor pues, tiene unos datos mucho menos característicos. Generalmente lo que se ve solo en la radiología convencional se puede ver una subluxación de la cabeza del húmero, pero en pruebas complementarias, por lo que se ve habitualmente, simplemente es un aumento de la redundancia capsular en el arthro-TAC o en el arthro-RM, como vemos aquí. Puede ser útil la exploración en función de abducción y rotación externa para indicarnos
lesiones del labrum anterior en comparación con el posterior, pero generalmente no tiene un rendimiento muy importante. Y en cuanto a la artroscopia, en la mayor parte de los casos lo que vemos simplemente son datos de hiperlasitud y capsular ligamentosos en otras lesiones. Vemos con frecuencia, con mucha facilidad, el labrum posterior, podemos manejarnos con comodidad por toda la articulación, pero en ocasiones no se ve ninguna lesión que haga pensar que tus pacientes tienen un problema de estabilidad. ¿Cuál es el tratamiento de estas inestabilidades menores? Pues lo más frecuente es que intentemos en los pacientes una tasa de fisioterapia. Sabemos que puede obtener buenos resultados en cuanto a estabilidad, mejores los resultados que la inestabilidad anterior o la inestabilidad posterior, y peores resultados si se trata de una inestabilidad con un antecedente traumático. Sin embargo, la fisioterapia no obtiene un resultado satisfactorio en la mayor parte de los casos, y en muchos casos hay que recurrir a la cirugía. Todos conocéis la aplicatura capsular inferior, descrita por Mir en los años 80, que se recomendaba para estos pacientes con inestabilidades menores, pero esta técnica se puede realizar por artroscopia, simplemente, como veis, pues, haciendo un movimiento de paso de la sutura a través del labrum y cogiendo en el paso de la sutura la cápsula posterior inferior, pasamos luego a través del labrum y en el labrum recuperamos uno de los cabos de la sutura y este cabo de la sutura lo emplearemos para hacer la técnica del lazo loop, para pasar a su través el mismo cabo de la sutura, como veréis ahora, y de ese modo conseguir una buena aplicatura de la cápsula, como podéis ver que hacemos cuando traccionamos del cabo contralateral. Este será el poste, y veréis cómo ese poste, si traccionamos del poste, que será el que está a nuestra izquierda, y cómo ese poste permite aplicar con eficacia la cápsula. Pues bien, esto es lo que hemos utilizado en unos casos, y yo tuve la oportunidad de revisar mi serie de 24 pacientes hace unos años a los que se hizo este tipo de técnica en pacientes con microinestabilidad. Muchos de ellos encontraron lesiones asociadas en algunos de ellos, y vimos cómo con la aplicatura capsular se puede conseguir una buena función, mejora el nivel de estabilidad postoperatoria en la práctica deportiva. Sin embargo, la tasa de recidiva no es pequeña, un 17%, y en 25% de estos pacientes encontramos que había una rigidez, por lo cual es muy difícil conseguir un equilibrio y es probable que se pueda obtener un hombro rígido, y hay que tener cuidado en este sentido. En muchos casos se puede conseguir una buena movilidad con esta paciente, pero como podéis comprobar aquí, veis cómo tiene una rotación interna limitada y la rotación externa también discretamente limitada con respecto al contralateral. Esto no es infrecuente con esta técnica. Respecto a otros tipos de inestabilidades, pues hay otras que tienen lesiones claras, con lesiones SLAP, las lesiones PASTA, las lesiones menores del labrum, las lesiones Hagel o las lesiones Gell, que sabéis que es un déficit de rotación interna. Pues bien, ¿qué decir con el SLAP? El SLAP es una patología a la cual se le ha dado mucha importancia y cada vez tendemos a ser más conservadores en su manejo. El SLAP, como para definirlo, tenemos que comprobar que hay realmente una exposición del hueso subcondral, como vemos aquí, y signo de desgarro. Esto es un labrum superior hipermóvil y no es una lesión de SLAP, porque de lo contrario ponemos el riesgo de hipertratar pacientes que no necesitan tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo tratarlo? Podemos tratarlo siempre que se acompañe, como en este caso, de una inestabilidad de la porción del bíceps. En ocasiones el bíceps es estable y aquí lo único que haremos será resecar este asa de cubo, este asa de balde, sin tratar la inserción del bíceps. En cuanto a hacer tenodesis o reparación, pues parece que la tenodesis obtiene mejores resultados y mi abordaje para la lesión de SLAP hoy día es hacer una tenodesis en lugar de una reparación. En algunos casos, en nuestros pacientes encontramos pequeñas lesiones del labrum y en esos casos lo que tenemos que hacer es reparar esa lesión del labrum y además reparar la redundancia capsular asociada que puede tener. Esto no es frecuente, pero podemos verlo en algunos casos. Y en cuanto a Hagel, se sabe muy poco. Si analizamos todo lo que se ha publicado en la literatura, pues hay 120 casos en total. Parece razonable que lo tenemos que reparar y siempre es importante que el paciente sepa que cuando se le opera una lesión de Hagel puede disminuirse la capacidad de recuperar el nivel deportivo preoperatorio. Las lesiones PASTA, pues ya conocéis el manejo de tratamiento, se pueden convertir en completas si tienen un espesor mayor del 50%, y que sepáis pues, que hoy día disponemos de este dispositivo que nos permite recuperar el tejido del tendón sin necesidad de recurrir a una reparación de la lesión. En cuanto a las lesiones Gerd, como vemos aquí, pues es importante reparar estas lesiones del labrum posterior superior y, si es necesario, hacer una capsulotomía posterior para mejorar la rotación interna del paciente. Este es un nombre de una jugadora de voleibol española, profesional, en el cual pues, veis que tiene una lesión de deslizamiento posterior interno del hombro
de una retracción de la cápsula posterior. En estos casos hay que reparar las lesiones tendinosas. Y en otras ocasiones, por lo que vemos en los GIR, pues vemos este osteofito inferior que produce una compresión de la rama inferior del nervio supraescapular, y veis cómo aquí sí que se puede conseguir resecar ese osteofito y liberar el nervio, como vemos aquí en esta imagen, consiguiendo que la paciente recupere el trofismo muscular que había perdido con anterioridad. Entonces, en resumen, recordar que las inestabilidades menores del hombro se tratan en pacientes jóvenes, hiperlaxos y con unos síntomas muy imprecisos, el más frecuente es el dolor. El diagnóstico se basa en la historia, en la exploración y en la autorresonancia magnética. En los pacientes deben intentar hacer fisioterapia porque la mayor parte de los pacientes funcionan, y en el caso de que esta fracase se puede hacer una aplicatura pequeña, capsular anterior inferior y posterior inferior. Y luego, si hay lesiones anatómicas objetivables, como lesiones del labio superior, lesiones Hagel, lesiones Pastor, lesiones Girt, deben tratarse estas lesiones de acuerdo con la recomendación dependiendo de la lesión que sea. Muchas gracias de nuevo por participar y os invito a asistir a lo que debería haber sido el tercer curso de hombro de Madrid en octubre de 2020, que se programará en octubre de 2022, el año próximo. Gracias a todos.